El rodeo de toros es sin duda uno de los deportes más extremos y peligrosos del mundo. Cada segundo en la arena puede ser el último, y lo que comienza como una competencia puede terminar en tragedia. Hoy te traemos los 10 momentos más extremos en la historia del rodeo, donde los jinetes enfrentaron no solo caídas, sino verdaderas pesadillas. Algunos salieron con heridas permanentes, otros no salieron en absoluto. Cada uno de estos momentos redefine lo que significa arriesgarlo todo por 8 segundos de gloria. Así que, si sos fanático del rodeo, la adrenalina y las historias reales que te dejan sin aliento, este video es para vos. Prepárate para ver embestidas brutales, cuernos que no perdonan y caídas que desafían la lógica. Algunos de estos momentos son tan impactantes que cuesta creer que ocurrieron en vivo, frente a miles de personas. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like si te gusta este contenido y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Ahora sí, ajustate el sombrero y agárrate fuerte, porque lo que estás por ver no es para los débiles. Top 10. Silvano Alves contra Apollo Stripes. El 3 veces campeón mundial Silvano Alves se enfrentó a una verdadera máquina de destrucción llamada Apollo Stripes en Las Vegas. Lo que parecía ser una monta más se convirtió en una brutal lección de fuerza cuando el toro lo sacudió con una violencia inusual, lanzándolo directamente hacia los hierros de la compuerta. El golpe en la espalda fue tan fuerte que todo el público quedó en silencio. Lo más impactante del accidente no fue solo la caída, sino cómo el cuerpo de Alves quedó completamente a merced del toro. Su espalda chocó contra el metal con una fuerza que podría haber fracturado vértebras. El golpe sonó seco, directo, y estremeció a todos los presentes. Los médicos corrieron de inmediato sabiendo que no era una caída común. Afortunadamente, Alves logró salir de esa pesadilla sin consecuencias fatales, pero el recuerdo de ese momento quedó grabado para siempre. Fue una advertencia para todos, incluso los mejores pueden caer, y cuando lo hacen, el precio puede ser altísimo. Fue uno de esos instantes donde el toro gana y el jinete apenas logra sobrevivir. Top 9. David Cash y el impacto fulminante de Juicy. David Cash ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Juicy, un toro explosivo, lo arrojara al suelo sin piedad. Apenas se abrieron las puertas, el animal lo embistió con una violencia tal que ni siquiera logró completar un segundo de monta. Fue un momento tan rápido y brutal que dejó a todos en shock. El golpe lo tiró con una fuerza descomunal, dejándolo completamente desorientado. Su cuerpo cayó al suelo como una marioneta sin control, y por un instante se temió que hubiese perdido el conocimiento. Sin embargo, Cash logró mantenerse consciente, aunque claramente aturdido por el impacto. La brutalidad del momento hizo que muchos se preguntaran si valía la pena tanto riesgo. Lo más estremecedor fue ver cómo un solo movimiento del toro bastó para acabar con la monta antes de que siquiera comenzara. David Cash demostró una gran fortaleza al levantarse después de semejante embestida, pero esa noche entendió, como muchos otros, que en este deporte un segundo puede ser todo lo que tenés, o lo último que vivas. Top 8. BJ Crumbs y el KO que paralizó la arena. BJ Crumbs empezó su monta con confianza, decidido a dominar al toro llamado In-Law. En un principio parecía tener el control, aferrado con firmeza y siguiendo el ritmo del animal. Pero todo cambió en milésimas de segundo, cuando recibió un brutal golpe en la cabeza que lo dejó completamente inconsciente. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo se desplomó como si hubieran apagado un interruptor. El público, los jueces y los propios bullfighters quedaron congelados al ver cómo BJ caía sin mostrar señales de reacción. El toro siguió con fuerza durante varios segundos mientras el jinete yacía inerte sobre la tierra. Lo que siguió fue una intervención rápida de los asistentes que lograron apartar al toro justo a tiempo. BJ fue atendido de inmediato, y aunque recuperó la conciencia, quedó claro que el golpe fue devastador. Este fue uno de esos momentos en que el silencio de la arena dice más que 1000 gritos. Todos sabían que acababan de presenciar algo extremo. Top 7. Cody Custer y el impacto que destrozó su mandíbula. Cody Custer se enfrentaba al poderoso Locomotive Breath, un toro que ya tenía fama de ser imparable.
Apenas salió de la compuerta, el toro giró con violencia y Custer intentó mantenerse en equilibrio, pero en un descuido, su mandíbula chocó de lleno contra la cabeza del animal, en un impacto directo y brutal. El golpe fue tan fuerte que se pudo ver claramente cómo su mandíbula quedaba colgando, con una expresión de dolor que heló la sangre de todos los presentes. Como si eso no fuera suficiente, el toro lo lanzó al aire con un giro de 360 grados que dejó a Cody completamente indefenso. Cayó pesadamente al suelo sin poder levantarse. Los médicos lo sacaron en camilla y las imágenes mostraban un rostro completamente desfigurado por el impacto. Custer tardó meses en recuperarse y su accidente quedó registrado como uno de los más duros en la historia reciente del rodeo. No solo fue un golpe físico, fue un trauma que le cambió la vida para siempre. Top 6. Josh Tucker, el día que todo terminó. Josh Tucker, con tan solo 23 años, soñaba con llegar a lo más alto del rodeo profesional. Su participación contra el toro Clifford parecía una más en su carrera ascendente, pero terminó siendo la última. Apenas iniciada la monta, el toro hizo un giro violento, lanzándolo directamente al suelo con una fuerza descomunal. El impacto fue brutal. Josh cayó mal, golpeándose la cabeza y quedando completamente inmóvil. El evento fue detenido de inmediato mientras los paramédicos corrían para asistirlo. El silencio en la arena era total, y los gestos de preocupación entre los asistentes lo decían todo. El daño fue tan severo que no solo abandonó el evento, abandonó para siempre el rodeo profesional. Tucker nunca volvió a competir. La lesión lo dejó con secuelas permanentes, y aunque sobrevivió, su carrera quedó truncada en el momento más prometedor. Este accidente fue un recordatorio estremecedor de que en este deporte no existen garantías, y que incluso un joven con todo el futuro por delante puede verlo apagarse en cuestión de segundos. Top 5. Gaston Sauce y el crujido inolvidable. Durante la ronda final del PBR 2014, Gaston Sauce se enfrentaba a Wicked, un toro pesado y peligroso. La monta inició de forma prometedora, pero en un giro inesperado, el animal pisó con todo el peso de sus 900 kilos directamente sobre la pierna del jinete. El crujido del hueso fue tan fuerte que se escuchó en todo el estadio. La escena fue desgarradora. South quedó tirado en el suelo gritando de dolor, mientras los asistentes intentaban calmarlo y mantenerlo inmóvil. El público aplaudió su valentía, pero el rostro del jinete reflejaba un sufrimiento inhumano. Las imágenes de su traslado al hospital dieron la vuelta al mundo entre los fanáticos del rodeo. Aunque South logró recuperarse, su pierna quedó seriamente dañada. El accidente se convirtió en uno de los más icónicos y dolorosos de la historia reciente. El rugido del toro y el sonido seco del hueso quebrándose quedarán por siempre en la memoria de quienes estuvieron ahí ese día. Top 4. Pistol Robinson y la caída que lo cambió todo. Pistol Robinson ya era una figura reconocida cuando se enfrentó al brutal Carrillo Cartel. Lo que debía ser una monta desafiante terminó en una tragedia personal. En menos de 3 segundos, el toro lo lanzó con una potencia asombrosa y luego le pasó por encima, provocando uno de los accidentes más brutales jamás registrados en rodeo. Robinson intentó arrastrarse por el suelo, pero no podía moverse. Ambos fémures estaban completamente fracturados. El dolor era insoportable y su cuerpo no respondía. En sus propias palabras, no había apoyo en mi muslo derecho, y cuando miré mi pierna izquierda, también estaba rota. Ahí supe que algo muy grave había pasado. Pasó 2 meses sin poder levantarse ni siquiera para sentarse en una silla de ruedas. Las secuelas fueron físicas y emocionales. A pesar del trauma, Pistol demostró una valentía sobrehumana al decir que su amor por el rodeo seguía intacto. Ese accidente, en lugar de alejarlo, le despertó más ganas de volver. Pero todos sabían que después de algo así, nada volvería a ser igual. Top 3. Brendan Clark y su lección con Bellagio. Brendan Clark estaba acostumbrado a los desafíos, pero Bellagio no era un toro cualquiera. Durante esa monta, el animal lo sacó del lomo de forma violenta, haciendo que cayera directamente sobre su pecho. Lo que siguió fue una paliza en cámara lenta. El toro no solo lo pisoteó, sino que lo arrastró unos metros, dejándolo sin aliento. El momento fue captado por todas las cámaras. Clark, con los ojos desorbitados, luchando por respirar, mientras los bullfighters trataban de distraer al toro.
Fue una escena angustiante, ya que durante varios segundos nadie sabía si iba a levantarse. Cuando finalmente lo hizo, tan valiente, el público estalló en aplausos, pero sabían que el daño estaba hecho. Clark no pudo continuar con la competencia. La presión en su tórax fue tal que quedó con dificultades para respirar durante semanas. Fue uno de los accidentes más dramáticos en la historia del rodeo moderno. Bellagio no solo le enseñó respeto, también le mostró los límites del cuerpo humano frente a una fuerza salvaje e imparable. Top 2. Casey Hayes y el estruendo de Chocolate Thunder. En la ronda final del 2014, BFT, Casey Hayes montaba a un toro conocido como Chocolate Thunder. Todo parecía normal, hasta que en una fracción de segundo, el toro se lo sacó de encima como si fuera una hoja. Hayes cayó de espaldas sin oportunidad de cubrirse ni amortiguar el impacto. El golpe fue tan seco que el ruido del cuerpo contra el suelo se escuchó nítido por los altavoces. El público quedó helado y los bullfighters reaccionaron segundos tarde. Casey quedó tendido, inconsciente, sin moverse, con los brazos extendidos como si estuviera congelado en el tiempo. Fue una imagen aterradora que pocos olvidan. Aunque finalmente se recuperó, Hayes confesó que ese momento cambió su percepción del rodeo. Lo que antes era rutina, ahora era incertidumbre. Aquel impacto le recordó a todos que, incluso en las finales, un error puede significar mucho más que perder puntos. Puede ser la diferencia entre volver a casa o no. Top 1. Frank Newsom no era un jinete, sino uno de los bullfighters más admirados en la historia del rodeo. Conocido como el Intrépido, dedicó 25 años a proteger a los jinetes en la arena, participando en más de 20 finales del PBR. Pero su final llegó de la forma más inesperada y brutal. En 2022, a solo una semana de su retiro oficial, fue embestido por el toro Maverick durante un evento de Ultimate Bullfighters. No estaba montando, solo asistía. El golpe fue devastador. El toro no solo lo golpeó de lleno, sino que también lo pasó por encima, dejándolo fuera de combate con múltiples lesiones. La ironía fue tan cruel como real. Un hombre que pasó su vida salvando a otros, terminó lesionado en su despedida. Newsom sobrevivió, pero su carrera terminó abruptamente. Ese día, el rodeo no solo perdió a un profesional, perdió a una leyenda. Estos fueron los 10 momentos más extremos en la historia del rodeo de toros. Cada caída, cada embestida y cada fractura nos recuerdan la valentía y también la fragilidad de quienes se enfrentan cara a cara con una fuerza bruta imparable. El rodeo no solo es un deporte, es una prueba constante de coraje, reflejos y entrega total. Si te impactaron estas historias y quieres ver más contenido como este, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y dejar en los comentarios cuál de estos momentos te pareció el más brutal de todos. ¿Ya conocías alguno? ¿Te gustaría que hagamos un top sobre las remontadas más épicas del rodeo? ¡Contanos! Nos vemos en el próximo video con más historias reales, intensas y cargadas de emoción desde el corazón del rodeo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.